Hola, soy Satania, la demonio del BL, y bienvenido a mi canal. El tema de hoy es estudiantes. En este caso veremos historias en que ambos protagonistas sean estudiantes y la trama se desarrolle dentro de este ámbito, sobre todo dentro de escuelas, teniendo clases, compañeros y momentos juveniles. Antes de empezar, quiero recordarles que estas son historias Voice Love. Eso quiere decir que giran en torno a un romance entre personajes masculinos, y algunas de estas historias pueden tener contenido para mayores de 18 años. Habiendo aclarado esto, comencemos. El primero es Wakarasuya no Reinai Houtei Chiki. Nishihiro, quien es malo relacionándose con otras personas, tiene sentimientos románticos hacia su único y mejor amigo Nakano. Aunque nunca tuvo la intención de revelar sus sentimientos, es atrapado por el juguetón Kutou, un chico coqueto que suele estar rodeado de chicas. Luego, en broma, Kutou le expresa que le gusta a Nishihiro y que puede contar con él la próxima vez. Nishihiro rechaza la propuesta de inmediato, ya que Kutou no toma en serio las cosas, y todo lo que dice suena a broma. Aunque, en una parte de él, la oferta quedó guardada, como si quizás no fuera tan mala idea. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Sakura Riko. Sus categorías son Voice Love y romance, y sí tiene contenido erótico. Este manga es muy lindo, es una lectura ligera y no tiene mucho drama. La relación se desarrolla de manera correcta y bella. Además, no hay toxicidad, solo personas que están aprendiendo a expresarse y también jóvenes inseguros, pero lo van superando juntos. En pocas palabras, es una historia bella y sana. El siguiente es Seito Kaisho wa Gebuki ni Naritai, o The Student Council. El presidente del consejo estudiantil es un narcisista que tiene un hobby extraño inspirado en un estilo de modelado para adultos. En palabras simples, él se considera una belleza erótica y le gusta fotografiarse en poses provocativas para su uso personal. Un día fue manoseado en el tren por un desconocido y en medio del suceso perdió su teléfono, que contenía sus fotos eróticas. Su preocupación empeoró cuando al día siguiente un compañero le regresó su celular perdido, ya que eso significaba que él había visto sus fotos. Todo esto desatando una situación intensa. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Sabamiso. Sus categorías son Voice Love, drama y recuentos de la vida, y sí tiene contenido erótico. Este manga es interesante y divertido. Tiene escenas de humor y otras muy intensas, ya que el prota tiene una manera de pensar muy especial. Aunque debo decir que la relación empieza muy cuestionable, el primer encuentro es terrible, pero es difícil de explicar porque el prota en ciertos momentos lo pasa bien, a pesar de la situación, y parece que le gusta bastante, se emociona con el trato rudo, el miedo y la ira, así que no sé, simplemente creo que hacen buena pareja por la forma de pensar de ambos, que encaja perfectamente. Es una historia divertida y diferente. El siguiente es Never Understand o Out of Control. No soy buena en el inglés. Kim Hae-rin es un chico físicamente feo que perdió las elecciones para ser el presidente del consejo estudiantil por su apariencia, ya que él mismo considera que es el mejor candidato y únicamente perdió por ser feo. Aún así, es reclutado para ser parte del consejo estudiantil, en donde el vicepresidente es Yuri, un joven muy apuesto y adorado por las chicas, que para desgracia de Hae-rin odia rotundamente a la gente fea, tanto que lo suele tratar mal o con mucho desprecio, lo que hará complicada la convivencia entre los dos chicos, y más cuando Yuri comienza a tener sentimientos por el muchacho que considera feo. Este es un manga, tiene 82 capítulos y 3 extras y algunas historias cortas, además de una secuela llamada Incorregible, y ambas están finalizadas. Su autor es Bon y sus categorías son Voice Love, comedia, romance y drama, y tiene contenido erótico no explícito al final. Este manga es hermoso y divertido, a mí me encantó y es uno que vale la pena leer. A muchos no les gusta el estilo de dibujo, pero yo no le veo el problema, es diferente pero bello. Y los personajes están bien desarrollados, sobre todo el prota, que en mi opinión es lo mejor de todo. Se mantiene fuerte, honesto y tiene bien claros sus valores. También me gusta que a pesar de tener muchos capítulos, no se sienta pesada la historia. No tiene relleno y en todo momento lleva un buen ritmo, además de tener sus momentos dramáticos y tensos que te mantienen entretenido.
Y una cosa que me encantó es que dibujen a Jaerim en todo momento como es, y aún así Yuri lo vea lindo, ya que muchas veces en ciertos momentos al chico feo lo dibujan desde una perspectiva hermosa, pero en este caso Yuri ve a Jaerim precioso así como es, sin necesidad de embellecerlo. Sí, en momentos la trama se vuelve más seria y pasan cosas difíciles, por lo que esta historia, en mi opinión, tiene de todo. El manga tiene varias parejas secundarias que tienen sus propios capítulos dentro de la historia y también son entretenidas. En sí, toda la historia está bien desarrollada y completa. El último es Boku o Warui Konichite. Shiraishi es un estudiante serio y reservado que tiene un secreto, y es que es constantemente maltratado por su padre, teniendo moretones en su cuerpo que debe ocultar. Y a pesar de esto, él se esfuerza en sus estudios para que su padre algún día lo quiera. Sin embargo, un día un compañero de clase llamado Fudou, quien es el heredero de una empresa adinerada, descubre su secreto. Shiraishi se ofrece a hacer lo que Fudou quiera para que éste no lo revele, pero jamás esperó que Fudou le pidiera algo así. Este es un manga, tiene 2 volúmenes y está finalizado, y su autor es Aida Nakano. Sus categorías son Boys Love, psicológico y romance, y sí tiene contenido erótico y violencia. Este manga es complicado. No diré que es hermoso porque la relación de los protas comienza de una manera horrible y es completamente inapropiado. Tiene acoso íntimo, manipulación y dependencia emocional. Es verdad que con el pasar de los capítulos va mejorando, pero me cuesta creer eso de que el trauma justifica lo que haces. Aún así, el volumen 2 sí lo disfruté más, pero siguen existiendo cosas cuestionables. De cualquier manera, este manga es perfecto si te gustan los personajes posesivos, agresivos y tóxicos, además de las relaciones forzadas y que tengan un buen final. Yo no juzgo, solo traigo historias para todos los gustos. Estas son las historias de este video, espero que te hayan gustado o te hayan llamado la atención, y si leíste alguno o lo vas a hacer, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, ya sea si te gustó o no. Y también puedes dejarme tus propias recomendaciones porque siempre estoy leyendo nuevas historias. Si te gustó el video puedes darle me gusta y si te gusta este contenido te invito a seguir el canal, ya que aquí veremos muchas historias de este maravilloso mundo del BL. Nos vemos en el próximo video. Adiós.